La semana pasada iniciamos una serie con el título Satisfecho. Satisfecho. Y la idea de esta serie es el traer conciencia, el hacer conciencia nosotros del rol que la satisfacción tiene en nuestras vidas. O sea, el que tú busques la satisfacción juega un rol importantísimo en cómo nosotros conducimos nuestras vidas. Esto es a lo que me refiero. Yo no conozco a alguien que se levante un día en la mañana y que diga, yo hoy voy a buscar ofender a Dios. Yo hoy tengo ganas de vivir una vida pecaminosa. Yo hoy tengo ganas de hacer lo que a Dios no le agrada que hago. Yo hoy tengo ganas de ir en contra de la voluntad de Dios. Yo no conozco a alguien que se levante en la mañana y diga, hoy yo quiero ser un pecador. ¿Ustedes conocen a alguien que intencionalmente, normalmente lo que sucede es lo siguiente? Hacemos cosas nosotros que cuando las hacemos y terminamos nos encontramos en una posición que ofende a Dios. Pero la razón por la cual hicimos eso no fue decir, Dios, te veo ahí, te escucho claramente y hoy quiero que veas cómo te voy a ofender. No sucede así. Lo que normalmente sucede es, hay dentro de nosotros un deseo por algo. El intentar satisfacer eso de la manera incorrecta normalmente nos lleva a estar parados en lugares, situaciones que ofenden a Dios. ¿Sí están conmigo? Hay un deseo inicial. Yo quisiera pensar en esto de la satisfacción como un motor que nos mueve y nos empuja a hacer cosas que muchas veces no haríamos y solamente las hacemos por buscar ser satisfechos. ¿Están conmigo? Les explico a qué me refiero. Nadie se mete en una relación tóxica para tener problemas. No. Se meten en una relación tóxica buscando satisfacer algo que necesitan. Ven y dicen, esto tiene muchas banderitas rojas, ¿cómo se dice? Alertas. Pero hay una necesidad en mí grande. Necesito esto. En la esperanza de que este hombre satisfaga el vacío que hay en ti, te lleva a aceptar maltrato, abuso, a que te pisoteen, todo por buscar satisfacer algo en ti. ¿Me estás escuchando? No dijiste, yo hoy quiero que alguien me pisotee. No. Hay una necesidad en ti que te lleva a ignorar las posibles consecuencias de tus hechos con tal de satisfacer aquello en ti. La satisfacción es un motor impresionante que nos mueve y nos empuja y muchas veces logra que nuestra mente no esté alerta lo suficiente para detectar que las consecuencias son mucho más grandes que lo que puedes buscar solucionar. O sea, ese motor de la satisfacción nos lleva muchas veces a comprar cosas caras para intentar satisfacer un vacío en nosotros. Decía un pastor que me gustaba escuchar. La gente gasta mucho dinero en cosas que no les gustan, que no las necesitan, no las quieren, para impresionar a gente que le cae mal. O sea, van y compran algo que ni te gusta, ni lo quieres, ni lo necesitas. Algo que cuesta, para impresionar a alguien que te cae mal. Miren lo poderoso que es este motor de la satisfacción. Hay gente que trabaja y trabaja y trabaja y trabaja y trabaja y trabaja y trabaja buscando que el dinero logre satisfacer el vacío que hay en ellos. Muchas veces corremos hacia el alcohol y las drogas en busca de un momento de satisfacción total. ¿Tú crees que el que toma para después quedar tirado en sus mismos orines en la calle allá? Que llegue un perro y encima de que tú te orinaste el perro te orine también. ¿Tú crees que un hombre toma y se emborracha para llegar a ese punto? No, toma y se emborracha con la intención de llegar a un momento donde pueda descansar y satisfacer o aliviar el dolor o lo que sea que esté buscando satisfacción. La pornografía se ha convertido en una de las más grandes industrias que hay, con una simple razón de existir, que es satisfacer a hombres y mujeres que creen que eso en realidad satisfacerá.
traerá satisfacción a sus vidas, para encontrarse más vacíos que antes, una vez después de haber interactuado con eso. ¿Me estás escuchando? El tema de esta serie es hacer conciencia en el poder y lo impactante que es ese motor que busca que nosotros seamos satisfechos constantemente. Jesús le dijo a la mujer samaritana en el versículo 13 del capítulo 14, le dice: el agua que bebes, que buscas beber, te hará que tengas sed una vez más. Si me lo pueden poner una vez, a ver si lo leo específicamente como está ahí. Juan 4, versículo 13. Respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. O sea, que las relaciones, sea esposo o sea esposa, no tienen la capacidad de satisfacer el vacío que hay dentro de nosotros. Escúchame por favor, porque hay muchas mujeres que buscan casarse con un hombre porque hay un vacío dentro de ellas que creen que este hombre va a poder satisfacer, y no funciona de esa manera. Después de que se van las mariposas en el estómago, vuelven a resurgir todos los problemas y el vacío que había antes de que te casaras, porque una relación nunca va a poder traer una satisfacción total a nuestras vidas. No hay esposo y no hay esposa que realmente pueda satisfacer el vacío que muchas veces hay dentro de nosotros. Las cosas que puedes comprar, escúchame, no hay casa, no hay carro, no hay propiedades, no hay cantidades de dinero que pueda lograr que una persona sea completamente satisfecha. O dime si es mentira esto. Es raro que escuches que alguien se quitó la vida y volteas a ver y dices: no entiendo cómo esta persona se quitó la vida, tanto dinero que tenía, mira la familia que tenía, mira esto, todas las cosas a su alrededor. ¿Cómo es posible? ¿Sabes por qué? Porque las cosas naturales nunca van a poder satisfacer en su totalidad nuestro ser. Explícame esto y explícamelo como si yo tuviera 5 años. ¿Cómo es posible que un hombre engañe a su esposa hermosa con una mujer más fea? Explícamelo. ¿Usa plastilina? ¿Usa fruta? Explícamelo como si yo tuviera 5 años. ¿Cómo es posible que a alguien que aparentemente lo tiene todo, como el hijo pródigo, lo tenía absolutamente todo? Su padre tenía influencia, tenía dinero, tenía una empresa, tenía trabajadores para ellos, un futuro esplendor para ellos. ¿Cómo es posible que aún teniendo todo eso él se sintiera insatisfecho y le dijera: dame la porción de los bienes que me pertenece a mí para yo ir y encontrar aquello que aún mi alma necesita encontrar? No hay nada en este mundo natural que pueda satisfacer el vacío que hay dentro de nosotros, que pueda traer realmente plenitud a nuestras vidas. ¿Cómo? ¿Qué pasa? ¿Cómo funciona? Miren el versículo 14 ahora. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Impresionante. Yo veo 2 cosas en esta frase, en estos 2 versículos de Jesús. La primera, la impresión de que nosotros tenemos una naturaleza insaciable. O sea, que nada nos satisface. Ese es el versículo 13. Nada nos satisface. Intentas esto, intentas lo otro, aquí y allá, y nada nos satisface. Pero en el segundo versículo, él dice que aparentemente sí podemos ser saciados. Que el problema es que estamos tomando el agua incorrecta. Buscamos satisfacer nuestras vidas con las cosas incorrectas, con las cosas que no pueden satisfacer nuestras vidas. O sea, esto nos deja saber que sí puede haber satisfacción en nuestras vidas, que sí en cualquier momento en nuestras vidas podemos pararnos y decir: el Señor Jehová es mi pastor, nada me faltará. Con una frase y con un tono de voz que habla de ese saciamiento que deberíamos de experimentar como hijos de Dios. O sea que se puede decir: nada me faltará, nada desearé.
entonces sí podemos ser satisfechos. Pero que la satisfacción viene de adentro hacia afuera. Nunca serán las cosas que tenemos a nuestro alrededor las que proveerán satisfacción a nosotros. Siempre será lo que hay dentro de nosotros que traerá satisfacción a nuestras vidas. O sea, mujer, que si en su momento buscas casarte porque hay un vacío en ti y crees que Él lo va a saciar, estás mal. Dios saciará ese vacío en ti. Jesús saciará ese vacío en ti y después entonces la relación fluirá mucho mejor. La soledad no es algo que una pareja puede saciar. Porque lo único que vas a hacer es ahora estar solo con una pareja. Suena medio raro, ¿no? Pero si te casas porque te sientes sola o te sientes solo y buscas que esta persona termine con la soledad en ti, es muy probable que estén los dos sentados en el mismo cuarto y tú sigas sola o sigas solo. Él o ella no podrán llenar ese vacío. Solamente Jesús puede llenar el vacío de la soledad, la inseguridad, el resentimiento, todas aquellas cosas. Solamente Jesús. Esto es lo que hablamos la semana pasada. Hoy quiero ir más allá del rol que tiene la satisfacción en nosotros y del hecho de que sí podemos ser satisfechos y que es de adentro hacia afuera. Hoy quiero que veamos el cómo, porque una cosa es hablar y otra cosa es hacer. Pregúntale a los pastores, porque es muy fácil predicar. Es muy fácil decir, así dice el Señor que tenemos que vivir. Y otra cosa completamente diferente, vivir como hablamos. Bien, un par de preguntas con la intención de resolver el cómo. Porque como les digo, muy fácil hablar. ¿Cómo me dices, pastor, a mí que yo esté satisfecho o que tengo que estar satisfecho cuando estoy siendo derrotado? Alguien levante la mano y diga, pastor, en medio de la derrota, cuando estoy sintiendo los golpes del enemigo en mi cara y me está doliendo, yo me siento satisfecho. ¿Cuántos se atreven a decir eso? ¿Cuántos se atreven a decir, en medio del sufrimiento y de la angustia, yo me siento satisfecho? En medio de la adversidad, yo me siento satisfecho. ¿Cómo puedes estar tú perdiendo y decir, no me falta nada? ¿Cómo puedes estar tú herido? ¿Cómo puedes estar tú batallando? ¿Cómo puedes estar en medio del dolor? ¿Cómo puedes estar tú decepcionado y decir no me falta nada? Seamos honestos. Miren, durante mucho tiempo se ha utilizado esto de que le preguntan a alguien ¿cómo estás? Bendecido y en victoria. Y es una mentira. Mentira. Estás siendo derrotado, estás sufriendo, estás angustiado. Yo te acepto que tú digas, tengo la fe que Dios me va a liberar. Pero eso, a fingir una sonrisa falsa, no es lo que Dios está buscando de nosotros. Déjame decirte que a Dios no le avergüenza que uno de sus hijos esté pasando por una dificultad. Porque es cuando más sea obvia la dificultad y sea más manifiesta la solución de Dios, más grande será el reconocimiento para la gloria de Dios. Hay una frase en inglés que dice, fake it until you make it. ¿Han escuchado eso? Y si usted no mastica mucho en inglés, esto es lo que significa. Finge hasta que sea realidad. O sea, si estás siendo golpeado por el enemigo, estás triste, finge que estás contento. No funciona así. No funciona así. Y Dios no está esperando que tú finjas algo que no es. Cuando hay el dolor en tu corazón, Dios no está esperando que ignores ese dolor y que finjas que estás feliz. Gracias, Dios, todo está bien. No, todo no está bien. Estoy batallando, estoy sufriendo, tengo dificultad para entender cómo permitiste que pasara esto. No comprendo. ¿O todo está bien? ¿Estás satisfecho en medio de la derrota? No hay amenes. En el servicio anterior tampoco había menos, no se preocupe. ¿Saben por qué? Porque es complicado y es difícil. ¿Cómo entonces Dios, cómo entonces David, alguien humano como nosotros,
puede pararse y en cada etapa de la vida, las altas, las bajas, las buenas, las malas, las de victoria, las de derrota, ¿cómo alguien puede atreverse a decir, Jehová es mi pastor, nada me faltará? Habla de satisfacción, habla de alguien que posiblemente está en uno de los momentos más bajos en su vida y se atreva a decir, Jehová es mi pastor, nada me faltará. ¿Cómo llegamos a ese punto? Lo encontramos en este Salmos. ¿Lo leemos una vez más? 23, Salmos 23, versículo 1 al 4. Vamos a leer dos versiones, la versión Reina Valera y la versión RT. No sé si han escuchado esta versión RT, es muy nueva. Versión RT, es versión Richard Torres. ¿No la han escuchado? Si no, vamos a poner un enlace aquí para que la puedan bajar, la puedan descargar de su celular. Versión RT, es gratis. Primero la versión Reina Valera. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Versículo 2. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo. ¿Pueden imaginarse esto? Mientras lo vamos leyendo, por favor, visualicen estos campos hermosos, estas aguas tranquilas y cristalinas. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Siguiente, versículo 3. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor a su nombre, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. La manera en la que yo pude escribir esta nueva versión RT es leyendo entre líneas. ¿Han escuchado esta frase? Leer entre líneas. ¿La han escuchado o no? Leer entre líneas significa que muchas veces en un mensaje hay más de lo que está escrito. Hay cosas que no están escritas ahí, pero están implícitas como consecuencia de lo que estás leyendo. ¿Sí? Entonces, esta versión que les voy a leer ahora es precisamente leyendo entre líneas. Cosas que no están a lo mejor escritas de esa manera, pero están implícitas ahí. O sea, las encontramos en base a lo que se está buscando proyectar. Igual, versículo 1 me lo pones, mientras yo leo aquí, ustedes comparan con la versión original. Dice, Jehová es mi pastor, en él está todo lo que necesito y pueda querer. Versículo 2, aquí cambia un poquito. Dice, cuando a causa de las dificultades en mi camino me canse, cuando a causa de las dificultades en mi camino me canse, Él me dará descanso y nutrimiento. ¿Y nutrición? ¿Nutrimiento? ¿Y nutrimiento? Ok, versículo 2 encontramos algunas cosas interesantes ahí. Versículo 2 dice, en lugares de delicados pastos me hará descansar. Lo que yo me imagino son unos pastos verdes hermosos junto a unas aguas cristalinas, un día maravilloso. Pero ese no es el contexto sobre el cual este versículo es aplicado. El contexto es cuando a causa de las dificultades en mi camino me canse, o sea, cuando llegue al punto en el que yo diga, Señor, estoy cansado, estoy fastidiado, no sé si pueda seguir. Es más, habrá ocasiones en el que en el camino que tú decidas servir al Señor, en el camino que Dios te llame, llegará un punto en el que dirás, no sé si pueda seguir. Y muchas veces irás más allá, no sé si quiera seguir ya más, estoy cansado. Van a llegar esos momentos, es lo que está diciendo este versículo, van a llegar esos momentos en los que te vas a cansar. Una vez más, deja de fingir. Entre más finjas, más retrasarás el descanso que Dios tiene para tu vida. Entre más actúes como que no hay un problema en tu vida, más retrasarás la sanidad que Dios tiene para ti. Cuando a causa de las dificultades en mi camino me canse, me darás fuerza y me darás alimento para mi alma. Versículo 3. Cuando la decepción me golpee en la cara, tú me confortarás y me enseñarás el camino correcto. Otra vez más, leyendo entre líneas, confortará mi alma. ¿Cuándo es que nuestra alma necesita ser confortada? ¿Después de la victoria? ¿Cuando vamos avanzando a pasos agigantados? ¿O cuando has experimentado un golpe fuerte del enemigo?
Sí, es en medio de la decepción que Él conforta nuestra alma. En ese momento nos dice cuál es el camino correcto a seguir. Versículo 4. Cuando la calamidad y la derrota empiecen a rodearme y lleguen a mi vida, no voy a temer, porque sé que tú estarás conmigo y sé que me darás fuerzas. Hay cosas de este versículo que no me gusta. No me gusta el hecho de que yo diga, Jehová es mi pastor, nada me faltará, y a pesar de eso, haya valle de sombra de muerte. No me gusta, porque lo perfecto sería que como Él es mi pastor y yo puedo decir nada me faltará, significaría que voy a evitar esos valles de muerte, que no voy a cruzar por ellos, que no voy a pasar por situaciones difíciles, que no voy a experimentar el sufrimiento y que la vida va a ser color de rosa. Esto debería de ser para que yo pueda decir, estoy satisfecho, soy satisfecho. Pero no es así. David estaba diciendo, todas estas cosas voy a experimentar, pero en cada una de ellas Dios tiene la solución. ¿Cómo nosotros podemos experimentar la satisfacción? Creo realmente que en estos versículos encontramos cómo nosotros podemos vivir una vida satisfecha sin importar las circunstancias a nuestro alrededor. Lo que es claro en esta escritura es que todo aquel que emprende un camino con Dios se va a cansar. Todo aquel que emprende un camino con Dios tendrá momentos de cansancio, tendrá momentos donde necesitará ser restaurado, donde necesitará descanso y que Dios pueda confortar. Todo aquel que inicia un camino que Dios le ha marcado enfrentará situaciones que tú considerarás que no deberían de ser así. Dios, si tú me mandaste a hacer esto, ¿por qué no me limpias un poquito el camino? ¿Por qué tanta adversidad? Recuerdo un miércoles, después de estar yo preparado para estudiar, preparado para predicar en la iglesia, vivíamos todavía allá en Dallas y estaban en construcción de todo lo que es el 183. Recuerdo que veníamos para acá y Benji tenía como 2 años y yo venía para predicar el mensaje listo, meditando en el mensaje y de repente empieza Benji a incomodarse después de que el tráfico estaba muy feo, estaba haciendo calor, por mucho que tengas el aire acondicionado, con el sol pegándote ahí, el carro detenido, empezaba a subir un poco el calor y empieza a incomodarse y empieza a llorar y el viaje se hace más largo y más largo y más largo y literalmente me pensaba yo, Señor, no entiendo. Pasé tanto tiempo meditando, estudiando, preparándote para predicar tu palabra, para ser de bendición a tu pueblo, para poder proveer algo de sustancia para ellos. ¿No me puedes ayudar un poquito? A que mi mente no llegue tan maltratada después de que Benji está llorando por 1 hora completa, de que probablemente mi esposa y yo empecemos a discutir por una cosa o por otra, por estar encerrados ahí. ¿No me puedes ayudar un poquito y como el mar rojo abrir un poquito la carretera para que yo pase? No lo hace. No lo hace. Ahí están las dificultades. Sin embargo, a pesar de esas cosas, David podía decir, nada me faltará. No desearé, estoy satisfecho. Entonces, para cada uno de estos problemas presentados en los versículos, para cada una de esas situaciones, Dios tiene el antídoto. Para cada arma que el enemigo levanta en contra de ti, Dios tiene la provisión exacta para ti. ¿Me estás escuchando? Para cada arma que el enemigo prepara en contra de ti, Dios tiene descanso. Dios tiene cómo confortarnos, Dios tiene fortaleza, Dios tiene poder, Dios tiene unción, Dios tiene sabiduría, Dios tiene amor. Para cada cosa que el enemigo utilice para atacarnos, Dios tiene el antídoto y la solución. No vamos a encontrar la satisfacción porque la vida sea perfecta. Ahí no se encuentra la satisfacción. No vas a encontrar la satisfacción porque Dios te limpie el camino y no haya ningún problema. Ahí no se encuentra la satisfacción.
vamos solamente y únicamente, exclusivamente vamos a experimentar la satisfacción de adentro hacia afuera como consecuencia de lo que creemos de Dios. Ahí se encuentra la satisfacción, en lo que creemos de Dios. ¿Vives una vida insatisfecha? ¿No eres feliz? Es muy probable que el problema, déjame cambiar, muy probable, es absolutamente, no hay espacio para el error, probable que el error no sea Dios. El error es lo que tú crees, es tu fe. ¿Qué es lo que tú crees? Si tú puedes ver el paralelo aquí en esta historia, David no estaba diciendo Dios dijo, no, David estaba diciendo lo que él cree de Dios. Ahora, para nosotros tenemos el beneficio de que la Biblia lo certificó y lo aprobó y hoy es parte de la palabra de Dios. Pero David lo que estaba experimentando era una sensación de creencia. Yo creo que tú eres como un pastor, eres mi pastor. Y cuando pase esto, tú tendrás esta solución. Y cuando pase esto, tendrás esta solución. Él estaba creyendo en la totalidad del poder y la misericordia de Dios sobre su vida. Entonces, lo que significa para nosotros es que en medio de la circunstancia difícil, lo que hace que haya satisfacción, aún en medio de las lágrimas, aún en medio del dolor, no es que la situación cambie, no. Es lo que nosotros creemos de Dios en medio de nuestro problema. ¿Qué es lo que tú crees de Dios en medio de ese problema? Miren, ¿qué es lo que hace que cuando las cosas se pongan difíciles, que cuando las cosas se ven imposibles, que cuando las circunstancias duelen, qué es lo que hace que no renuncies? Cuando tus hijos no quieren entender qué es lo que haces, que cause que tú no renuncies, sino que sigas de rodillas orando y pidiéndole a Dios. ¿Qué es lo que hace que a pesar de que se vea muy grande el problema, no tengas temor y avances hacia el frente? ¿Qué es lo que hace que a pesar de que sea muy difícil y doloroso, no te rompa y te destruya? ¿Qué es lo que hace que no te rindas y que sigas peleando? ¿Sabes qué es lo que hace eso? No es tu fuerza, no es tu imaginación, no es tu poder, no es tu estrategia. Lo único que hace que ante el gigante tú sigas peleando es lo que tú crees que Dios va a hacer. Eso es lo único. En el momento que tú dejes de creer en el poder de Dios, en ese momento dejarás de pelear y dejarás de luchar. Bajarás la guardia. ¿Qué es lo que hace que aún en medio de la adversidad encuentres satisfacción y puedas decir Jehová es mi pastor, nada me faltará? Es lo que tú crees que Dios ha de hacer, porque a lo mejor aún no lo ha hecho, pero crees con todo tu corazón que lo hará en determinado momento y que verás la victoria de Dios. Eso trae satisfacción. Podrás decirle al diablo, sí, ahorita estoy en el suelo, pero mañana el Señor me levantará. No importa cuándo llegue mañana, lo que yo creo de Dios es lo que hará que viva una vida satisfecha, una vida plena. Cuando David vio a Goliat, no fue su estatura o sus músculos lo que causó que él corriera en contra de Goliat en lugar de huir de Goliat. ¿Sabes qué fue? Lo que él creía que Dios iba a hacer a través de su vida. Cuando el pueblo de Israel estuvo enfrente de la muralla, no fue lo que ellos tenían como sabiduría, lo que ellos tenían como fuerza o las armas que ellos tenían, no. Fue el que ellos creyeron que la obediencia a Dios les daría la victoria. Y sí, cuando tú tienes algo enfrente, sin importar el problema que sea, no es tus fuerzas, no son los recursos, no son tu estatura, no es tu conocimiento, es lo que tú crees que Dios ha de hacer, lo que te dará la fuerza para seguir adelante. Es lo que tú creíste. Mire, puede haber dolor en nuestras vidas, pero la esperanza nos impulsa y nos jala. Podemos estar batallando con algo, pero lo que creemos nos
ayudará a poder vencer. Podremos estar perdiendo, podemos sentir como que estamos siendo derrotados, pero mientras nuestra fe siga firme en Cristo Jesús, podremos levantarlos. Y a lo mejor no vamos a sonreír de alegría y de gozo, pero podremos decir: Señor, tú eres mi pastor y sé que nada me faltará. Quiero decirte 3 cosas que, al igual que David, tú debes de creer. Había cosas que eran parte esencial de la creencia de David en Dios, que le ayudaron a él a poder decir: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Quiero compartir 3 cosas contigo que ojalá tú puedas creer, que te ayude a, en esos momentos difíciles, puedas tener la confianza de decir: nada me faltará, y puedas reposar tu cabeza con la satisfacción de saber que Dios tiene todo bajo control. La primera la encontramos en Juan capítulo 10, versículo 14. Hoy voy a terminar temprano porque la semana pasada los vi que tenían mucha hambre cuando estábamos al final del servicio. Entonces hoy denme, ¿quién me da 5 minutos más? ¿Alguien? 5 minutos, ¿quién me da 5? ¿Quién me da 5? 10, 15, 20, 25, ¿quién me da 5 más? ¿Quién me da 5 más? Anímense, 30 minutos más. No, es broma. Ya voy a empezar a culminar el mensaje. La culminación dura 45 minutos. ¿Lo tienen Juan capítulo 10, versículo 14? ¿Sabes qué? Ponme por favor desde el versículo 13. Versículo 13. Lo primero que quiero que atesores en tu corazón y hoy creas es que tú le perteneces a Dios. Tú eres de Dios. Le perteneces a Dios. Versículo 13. Así que el asalariado, ¿es el 13? Sí, el 13. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. O sea, no son de él. No son de él. ¿Cómo es que la gente cuida las cosas? Y está mal cuando no son de ellos. Digo porque a mí mi abuelito me decía: esto no es tuyo, cuídalo más que las cosas tuyas, porque tienes que entregarlo mejor como te lo entregaron. Pero hay mucha gente que cuando las cosas no son de ellos no les interesa, no sienten el valor de las cosas. Pero mira, Jesús dice: yo soy el buen pastor y conozco ¿qué? Mis ovejas. La primer verdad que tienes tú que saber es que tú le perteneces a Dios, eres de Dios. Dice en Efesios: porque somos obra de sus manos, somos hechura de sus manos. Una versión dice: porque somos su obra maestra, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Tú eres de Dios y como eres de Dios, Él te conoce. Una de las cosas más importantes para una persona es, para poder ser pleno, es saber dónde estar. Tú tienes que estar en un lugar donde se te valore por lo que tú eres. ¿Sí me explico? No hay mejor lugar para ser valorado que en las manos de Dios. Él fue el que te formó. Él sabe tus capacidades y conoce tus debilidades. Él sabe exactamente las cosas buenas y las cosas malas de cada uno de nosotros. Le pertenecemos a Él. Somos de Él. Él nos conoce a cada uno de nosotros. Por favor, sigue esta secuencia. Le pertenecemos a Él. ¿Hasta dónde le pertenecemos a Él? Le pertenecemos a Él. Él te hizo. Y como Él te hizo, Él conoce el propósito con el cual fuiste formado. Jesús dice: si ustedes siendo malos saben dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más? Una vez más, una comparación de pertenencia. Me pertenecen a mí. Yo quiero cosas buenas para cada uno de ustedes. Dios quiere cosas buenas para ti. Escúchame, Dios quiere cosas buenas para ti. Dios tiene cosas buenas para ti. Yo no estoy hablando de que Dios quiere que seas feliz como el mundo pinta la felicidad. Hay gente que realmente, escúchame, hay gente que realmente duda que Dios tenga cosas buenas para ellos, porque no lo merecen. ¿Alguno de ustedes ha pasado por ahí?
le perteneces a Dios, eres de Dios. Dios quiere que tengas cosas buenas. No estoy hablando. Alguien dice, yo dudo mucho que Dios quiera que yo sea feliz. Ok, vamos a desglosar un poquito esa frase. Vamos a definir primero qué es la felicidad. Si tú crees que la felicidad es un camino sin problemas, sin dificultades, tienes toda la razón. Dios no quiere eso para ti. O sea, si para ti la felicidad es un matrimonio donde nunca hay una discusión, ningún problema, ni cosas que duelen, ni cosas que arreglar, nada de eso, déjame decirte que tienes toda la razón, porque Dios no tiene eso para ti. No es bíblico. En ningún lugar encontrarás en la Biblia que Dios quiere que sus hijos no tengan ningún solo problema y dificultad. Al contrario, Dios las quiere ahí, porque es a través de las dificultades y los problemas que nosotros maduramos, crecemos y avanzamos en la vida. Ahora, dicho eso, no andes buscando problemas. No vayas a meter tu cuchara donde no te llamen. No busques problemas. Deja que Dios permita los problemas que han de llegar. No tenemos tanto como para aventar para arriba. Con los problemas que ya están ahí es suficiente. Pero escúchame, Dios sí quiere que tengamos cosas buenas. Dios quiere que tengamos una vida plena. Escúchalo, por favor. Le perteneces a Dios. Me llama la atención que en esta frase, en esta pequeña historia que se encuentra en Juan capítulo 10, la terminología que se utiliza. Porque tú le perteneces a Dios, y déjame decirte lo siguiente, siempre le pertenecerás a Dios. Tus hijos le pertenecen a Dios y siempre le pertenecerán a Dios. Escucha la terminología para que no vayas a pensar una doctrina incorrecta. Él dice que Él es el buen pastor, son sus ovejas. Y en ese mismo pasaje habla del ladrón. ¿Sí esa es la palabra que utiliza? El ladrón no viene sino que para robar, hurtar, para destruir. ¿No utiliza esa palabra ladrón? Refiriéndose al enemigo. Del ladrón, del enemigo, no de él. No, él es el dueño. Le pertenecemos a él. Pero él compara al enemigo y no le dice dueño, lo compara y le dice que es un ladrón. Quiero preguntarte esto. ¿Cuántos de ustedes en su casa, con sus posesiones, en algún momento dado dice, bueno, esto es mío, me pertenece a mí? Y un día se mete el ladrón y se lleva una de tus posesiones. Te pregunto, ¿quién es el dueño de eso? ¿El ladrón o tú? El ladrón nunca es dueño. No, tus cosas cambiaron de posesión. Alguien más las posee, pero siguen siendo tuyas. Te siguen perteneciendo a ti. Esa ilustración que Jesús estaba haciendo ahí en la terminología que utilizaba aplica exactamente como es en nuestra realidad. Porque tú pensarás que porque tu hijo está en las manos de Dios ya no le pertenece a Dios. No te equivoques. El ladrón siempre será ladrón. Tus hijos no le pertenecen al diablo. Es probable que a lo mejor estén en sus manos, en su posesión, y que el diablo esté haciendo con ellos lo que se le dé la gana, pero siempre serán mientras respiren. Mientras respiren, siempre serán posesión, siempre serán de Dios. ¿Le pertenecen a quién? A Dios. Tú le perteneces a Dios. El enemigo siempre será un ladrón. Y como es un ladrón, el enemigo distorsiona todo porque no sabe. Aquellas personas que roban no entienden el valor de las cosas que se roban. Por eso las malbaratan, las tiran, abusan de ellas, porque no entienden el valor. Eso es lo que el diablo hace. El diablo malbarata tus talentos, abusa de ti, distorsiona lo que tú eres porque no entiende tu valor. Hay alguien que sabe quién tú eres. Hay alguien que te conoce. Hay alguien a quien le perteneces. Y puedes estar golpeado por la vida. Puedes estar maltratado por el enemigo. Pero seguirás siendo un hijo de Dios hasta el último respiro que des. Le perteneces a Dios. Segunda cosa que quiero que sepas, segunda verdad. La primera es que le perteneces a Dios. Pastor, sí, aún así con mi vida pecaminosa le perteneces a Dios. Pastor, ¿estás seguro así porque le he fallado y no me siento digno de estar en su casa? Le perteneces a Dios. ¿O tú crees que a ellos no los creó Dios? ¿Solamente a los cristianos los creó Dios?
Solamente a los de Bethesda. Bueno, solamente a la gente hermosa de Bethesda la creó Dios. Por eso está hermosa. Segunda verdad que quiero que sepas. Como le perteneces a Él, Él tiene control absoluto. Dios tiene control absoluto. Dios tiene control absoluto. No sé si a ustedes les ha pasado o no, pero a mí sí me ha pasado. No hace mucho me encontraba en esos momentos que a lo mejor uno utiliza para meditar y pensar. Y realmente me sentía derrotado. Me sentía que estaba perdiendo y que estaba siendo, la palabra vino a mi mente, zarandeado. Sentía como que el diablo me estaba poniendo una paliza. ¿Algunos de ustedes han sentido alguna vez así? O sea, como que el diablo estaba ganando. Y me sentía golpeado, me sentía como que estaba siendo derrotado. Y esa palabra zarandeada vino a mi mente. Y mientras venía a mi mente esa palabra, y decía yo, sí, así me siento. Me siento zarandeado. ¿Ustedes saben qué es zarandeado? ¿Alguna vez, les pregunto honestamente, alguna vez a ustedes les han puesto una zarandeada? Yo una vez, después de ver Karate Kid como 20 veces, creí que ya sabía karate. Después de limpiar el carro de mi papá una y otra vez, realmente sentí que ya sabía karate. Y cuando se me puso uno al brinco, dije, pues aquí mero. Voy a demostrar todo lo que he aprendido. Y no quise iniciar con esa famosa, no quise iniciar así para que no se intimidara él. Pues resulta que me pusieron una zarandeada. O sea, mi técnica de golpearlo con la nariz no era una buena técnica. Después de esa zarandeada, te puedo decir que aprendí la lección. Pero bien, yo sé lo que se siente ser zarandeados. Y cuando viene a mi mente esa palabra, lo que imagino es que el diablo agarra a alguien del cuello, a un cristianito todo bonito, así guapo, bien peinadito, que diezma y que va a la iglesia y canta. Y viene el diablo y le dice, a ver, vente para acá, chulo. Lo agarra del cuello y de repente empieza y lo avienta para allá. Eso es lo que yo más o menos visualizo cuando veo una zarandeada. ¿Más o menos? ¿Les da? Bueno, yo me estaba sintiendo que me estaban zarandeando. Y cuando viene a mi mente esa palabra, dije exactamente así me siento, zarandeado. Y empecé a decir, Señor, realmente me sentí condenado. O sea, condenado en el fracaso, en mi derrota, en mis fallas. Y me sentía de una manera como si estuviera escalando hacia abajo, como que las cosas se ponían peor y como que no tenía alivio o auxilio dentro de mi situación. Y mientras descendía en mis pensamientos, vino a mi mente esa palabra de zarandeado. Y junto con ella vino el contexto sobre el cual se da esa palabra. Jesús le dice a Pedro, Simón, si lo podemos poner por favor, es Lucas capítulo 22, versículo 31 y 33. Simón, Simón, Satanás os ha pedido para zarandearos como ¿qué? Como trigo. Ahí pones tú una pausa si quieres. Pero yo he orado que tu fe no falte. Si lo puedes poner, Lucas 22, 31, así lo leo exactamente como está ahí. Lucas 22, 31 al 33. Y mientras meditaba en ese pensamiento, en esa pequeña historia, algunas cosas empezaban a cambiar dentro de mí. Escucha la sensación que había en mí. Yo me sentía condenado. ¿Qué significa eso? Condenado significa que yo le fallé a Dios, fui acusado y fui encontrado culpable. Me sentí ahí, derrotado. Diablo, ganaste. Ganaste, lograste tu objetivo. Perdí, fracasé. Así me sentía. Dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos, como a trigo. Pero, 32. Pero yo he orado que tu fe no falte. Y una vez vuelto, ¿qué? Confirma, trabaja, haz lo que tienes que hacer. Bien, pausemos un momento ahí. Mi imagen de zarandeada es, el diablo te agarra
te golpea, te avienta, te deja tirado ahí derrotado. Esa es la imagen de una zarandeada. Ahora, cuando Jesús le dice esto a Pedro, eso no es lo que vino a su imagen de Pedro. La zarandeada que Pedro veía era diferente a la zarandeada que yo veo. Cuando nosotros utilizamos palabras en nuestras culturas, muchas veces utilizamos un escenario allá para explicar algo acá, ¿sí? Mi abuelita decía, síguele, ya te traigo en jabón, síguele. ¿Algunos de ustedes le dijeron eso? Ustedes saben qué seguía después del jabón. O sea, te están enjabonando, ¿por qué? Porque a los trastes están muy pegada la grasa, lo que sea, los dejan enjabonarse, o la ropa, los ponen en jabón, y después viene ¿qué? La friega. Después vienen los golpes, las talladas, después viene la corrección. Ella me decía, tú síguele, chulo, síguele. Ya te tengo en jabón, o sea, ya no estás en la zona a salvo, no. Ya entraste a la zona de peligro dentro del proceso de la corrección. Ya te dije una vez, te dije 2 veces, estoy que te doy una. Ese es el enjabón. Bueno, yo lo entendí así. Si tú le dices eso a un americano, no lo va a entender. Si tú le dices, I have you in soap, ¿y eso qué significa? No lo va a entender. Pero si le dices a alguien que viene de allá, que están acostumbrados a ese tipo de corrección y a esos comentarios, lo entendieron, cada uno de ustedes lo entendió. Pedro tenía lo mismo. Cuando él le dice, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, la palabra zarandear para él inmediatamente lo llevó a una sola instancia, a una sola cosa dentro de su cultura. Ellos, una de las partes más comunes que hacían era el proceso de ver cómo el trigo iba del campo a la mesa en forma de pan. Desde que se recogía hasta que se procesaba, cuáles eran las diferentes etapas para que antes de que pudiera ser cocinado y se convirtiera en pan. Una de ellas era ¿qué? La zarandeada. O sea, hay un trigo, producto en bruto, que necesita ser procesado antes de poder ser utilizado. Entonces, esta parte del proceso es utilizada para limpiarlo. Hay algunas cosas que se quedan ahí. Entonces, la zarandeada es para que se despeguen aquellas cosas y se separe lo bueno de lo malo. Mientras venía ese pensamiento, cambió mi condenación a un agradecimiento a Dios. De pasar de un punto donde me sentía condenado a decir, Señor, gracias, tu misericordia es impresionante. De pasar de ser condenado a entender que muchas veces la derrota que se siente por parte del enemigo no es nada más que un proceso de zarandeo para quitar las cosas que todavía están mal ahí delante de Dios y poder ser purificado de tal manera que seas utilizado como Dios quiere que seas utilizado. ¿Me estás escuchando? Te estoy diciendo que muchos de los momentos que nosotros consideramos como fracasos es Dios zarandeando para que salgan a la luz las cosas que sigues escondiendo o que aún ni siquiera sabes que están ahí, y Dios las quiere sacar a que se vean para que sean evidentes, y nosotros nos sentimos condenados porque ¿cómo es posible que eso está ahí? No, está ahí porque lo estoy sacando, lo estoy quitando de tu vida para que realmente puedas servirme como fuiste diseñado para servirme. A veces nos encontramos en alguna situación difícil en la que sentimos que estamos siendo derrotados y vemos cosas que salen de nosotros que creíamos que ya no estaban ahí. ¿Sabes qué está pasando? Está siendo zarandeado y salen cosas a la luz que ignorábamos estaban ahí. Lo único que Dios está haciendo es purificándonos. Entra exacto a los que aman a Dios. Toda zarandeada, ya no lo pude acomodar, es para bien. Gracias. A los que aman a Dios, toda zarandeada ayuda para bien, porque lo único que está haciendo es removiendo cosas. Él sabe cuáles son esas cosas. O sea que Él le da permiso al diablo que venga y presione el botón correcto. Presiona el botón correcto y ¡pum! Salen cosas de ti que dices, no sabía que eso estaba ahí todavía. Y el diablo hace fiesta contigo. Y en medio de tu condenación quiero decirte que le perteneces a Dios y Él tiene todo bajo control. Está purificando. No significa que seguimos viviendo de esa manera. Significa que vemos cómo esas cosas se tienen que empezar a desprender de cada uno de nosotros. Y la última, ahora sí ya terminamos con esto.
le perteneces a Dios, Él tiene todo bajo control. Y número 3, Dios no se da por vencido contigo. Ojalá y escuches que Dios no se da por vencido contigo. A veces es difícil de comprender, por lo menos para mí, en lo natural, cómo es que Dios nos da tantas oportunidades. O sea, ya logramos vencer el estigma de decir cómo Dios me escogió a mí, conociéndome yo. O sea, no soy ninguna ovejita blanca. Hay cosas en el pasado de uno que nos avergüenzan, cosas que no queremos que la gente sepa de nosotros. Y decimos, ¿cómo Dios nos escogió así? Porque una cosa es, la esposa cuando te casas no conoce muchas cosas de ti. Si lo hicieron correctamente, no sabe que roncas. Si lo hicieron correctamente, no sabe que manejas tráiler de bajada, con motor de freno. Y entre esas cosas pequeñas, mucho más. Y sin embargo, Dios, conociendo todas esas cosas, nos escogió. Dijo, te quiero usar a ti. Pero no vamos allá, sino que después de que nos dio la oportunidad, ya no hablando del pasado, ahora después en el futuro, en el presente, le fallamos a Dios y Dios sigue insistiendo en que nosotros somos la persona correcta. Retrasamos nuestra obediencia con Dios y Dios sigue insistiendo. No, es que si eres tú. ¿Recuerdan a Abraham? Porque no nos pasa nada más a nosotros. En la Biblia también. Abraham inicia, pero Jehová le había dicho. No dice, y Jehová le estaba diciendo, pero Jehová le había dicho. Ya le había dicho antes. Vete de tu tierra y tu parentela a la tierra que te voy a mostrar. ¿Cuánto tiempo antes? No sé, pero le había dicho antes, no lo había hecho. Le volvió a decir, hazlo. Y cuando lo hizo a medias. Ni siquiera dejó, no se fue a la tierra que Dios le prometió y tampoco dejó a su familia. Se llevó a su papá, se llevó a sus sobrinos, se llevó a todo lo que pudo llevarse. Después de que se muere su papá, sale de esa tierra una vez más. ¿Están escuchando? Dios es demasiado paciente. No se da por vencido con nosotros. Nos llama una vez, nos llama otra vez. Manda a un pez grande que nos coma. ¿Les ha pasado eso? Que por no obedecer a Dios se van para el lugar incorrecto. Y dicen por allá se les poncha la llanta, no tenías que venir para allá. Allá le dan un ticket, allá pasa esto. No sé, a lo mejor puede ser que una de esas sea una ballena. Dios no se da por vencido con nosotros. Pero yo me he preguntado muchas veces, ¿por qué Dios aguanta tanto? ¿Por qué Dios aguanta tanto? ¿Cuántos de ustedes han trabajado con alguien que ustedes dicen, este no dura ni una semana aquí? Llegan a trabajar y tú lo ves y dices, no, con esas andadas, con esas caminadas, ni una semana, le doy una semana. Y pasa una semana y no lo corren. Y 2 semanas y no lo corren. Y no lo corren y dices, ¿cuándo lo van a correr? Me está costando trabajo a mí, yo tengo que arreglar sus cosas de él. ¿Cuándo lo van a correr? ¿Les ha tocado eso? Miren, les voy a decir por qué a veces los dueños de las compañías no corren a los empleados que tú consideras no son buenos empleados. No siempre es el caso, pero algunas veces es así. Resulta que, vamos primero a Juan capítulo 10, versículo 11. Pónmelo desde el 10, por favor. Juan capítulo 10, versículo 10 y versículo 11. ¿Por qué es que Dios no se da por vencido con nosotros? ¿Por qué es que Dios insiste tanto y tanto? ¿Por qué es que Dios nos da una oportunidad y otra oportunidad y otra oportunidad? ¿Por qué es que Dios nos dice, te voy a sanar, pero deja ese estilo de vida? Y de repente nos sana y seguimos en ese estilo de vida. Y de repente hace esto y seguimos en aquello. ¿Y por qué Dios sigue insistiendo una vez más? ¿Por qué? ¿Por qué Dios no se cansa? Capítulo 10, versículo 10 y versículo 11. No, Juan capítulo 10, versículo 10 y versículo 11. Bien, al final del capítulo 10 quería mostrarles cómo Jesús dice que Él vino para que nosotros tengamos vida y la tengamos en abundancia. Yo soy el buen pastor, dice el versículo 11. Ahí está ya. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan
en abundancia. ¿Quiere Dios que tengas cosas buenas? Sí, Dios quiere que tengas cosas buenas, bajo el término de Él, lo que Él considera bueno. Yo soy el buen pastor. Mira lo que hace el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Nunca me quedó tan claro a mí por qué Dios aguanta tanto y es tan paciente con el pecado de la gente, como cuando escuché a alguien decir una frase. Trabajaba yo para mi jefe en aquel tiempo, ya hace muchos años, y la compañía de él estaba pasando un momento difícil y duro, complicado. Estaba yendo de bajada, no había finanzas, no había dinero, no había clientes. Realmente era algo serio, no era un problema de unos días nada más, era algo serio. Y él, recuerdo, en la cocina de su casa, me mira a mí fijamente en medio de la conversación que teníamos y me dice: Ricardo, prefiero morir antes de perder mi compañía. En el momento que él lo dijo, al ver la intensidad en sus ojos, vi que realmente lo estaba diciendo y honestamente, sentí que era un poco exagerado. No estaba hablando de su esposa, no estaba hablando de sus hijos, no estaba hablando de algo tangible, estaba hablando de algo intangible hasta cierto punto. Pero tenía una convicción tan fuerte. Pero cuando él dijo eso, realmente vino a mi mente o cambió mi perspectiva de cómo ve la empresa el dueño que la formó y cómo ve la empresa un empleado. Jesús dice ahí: los asalariados no dan la vida por las ovejas. Yo doy la vida por mis ovejas. ¿Por qué Dios le tiene tanta paciencia a la gente? ¿Saben por qué? Porque un empleador, el jefe, no corre a aquel que comete un error. ¿Por qué no lo corre cuando tú puedes observar que se equivoca una vez y otra vez y otra vez y es terco y no aprende y no aprende? ¿Por qué no lo corre? ¿Sabes por qué? Por la inversión que ya hicieron en esa persona. No vemos esa inversión nosotros, pero ya les costaron miles y miles de dólares. A lo mejor hubo entrenamiento. El entrenamiento no es gratis. El entrenamiento te cuesta dinero de aquí para poder suplir allá. El entrenamiento, las horas de trabajo, todo eso no lo vemos nosotros. Lo único que nosotros vemos son los errores, no vemos nada de lo demás. Pero Él ya lo invirtió. Dios es exactamente lo mismo. Nosotros nos quejamos de cómo Dios recibe a aquel pecador, pero no tomamos en cuenta las horas y horas y horas y horas de oración y ayuno de una madre que está clamando para que Dios tenga misericordia de este. No nos damos cuenta de las horas y horas que Dios ha invertido en aquellas personas que influyeron en la vida de esta persona. Es por eso que muchas veces nosotros nos cuesta trabajo dar misericordia y gracia a los demás, porque no nos damos cuenta de todo lo que sucede a nuestro alrededor. Lo único que vemos es el error enfrente y el pecado enfrente. Cuando se acerca un pecador, nosotros vemos malamente eso. Vemos todas las faltas delante de Dios, pero no vemos toda la inversión que Dios ha hecho. Cuando mi jefe dijo eso, me acordé de alguien más que dijo algo similar. Mi jefe no tuvo que cumplirlo porque su compañía se revitalizó, creció, se fortaleció. Pero hubo alguien más que sí tuvo que cumplirlo. Dios, en una conversación con alguien, dijo: prefiero morir antes de que mi creación sea destruida. Prefiero morir antes de que no tengas la oportunidad de ser salvo. ¿Cómo entonces Dios va a ser tan ligero para condenar, para destruir, para quitar a aquel? No, ¿sabes qué es lo que hace el dueño que ya invirtió en aquel? Está esperando que a lo mejor mañana ya agarra la onda el trabajador y empieza a hacer las cosas bien. Y espera, dice, no la agarró, a lo mejor mañana. Está demasiado invertido en aquello, esperando que tal vez mañana y tal vez mañana y tal vez mañana. Y así se la pasa Dios con cada uno de nosotros, esperando que el día de mañana podamos acceder al arrepentimiento, cambiemos nuestra manera de vivir y entonces Él pueda recoger el fruto de la inversión tan grande. Por eso tengamos cuidado cuando alguien entre por esas puertas y no quiera adorar a Dios como nosotros adoramos a Dios, porque esta persona sigue siendo alguien que le pertenece a Dios, porque Dios tiene todo bajo control y porque Dios no se ha dado por vencido con esa persona. Simplemente porque no creen lo mismo que nosotros y no actúan como nosotros, tenemos que ver más allá.